trombón, capítulo 1, parte 1. Los gigantes de los metales, los trombones y la tuba les gusta tener siempre la última palabra en la conversación. El trombón, dentro de la orquesta sinfónica, pertenece a la familia de los vientos metal o bronces. A esta familia pertenecen también el corno francés, la trompeta y la tuba. El trombón es un instrumento perteneciente a la familia de los aerófonos, ya que su ejecución se realiza por medio del aire soplado a través de la boquilla, ubicada en uno de sus extremos. El trombón o sacabuche, nombre antiguo dado a este instrumento, ocupa desde el siglo XVI un lugar privilegiado entre los instrumentos de metal. Es un peso ubicado en el puente de soporte, en la bomba de afinación del trombón tenor normal, calculado para enderezar y alinear la posición del instrumento. El trombón con transpositor no necesita contrapeso, ya que el sistema transpositor cumple con esta función. En este sentido, el alumno se adapta a su instrumento y no el instrumento al alumno. Puente de soporte de la campana. Esta pieza le da firmeza al tubo del instrumento. Tubo principal. Aro de unión de la campana. Pabellón de la campana. Borde de la campana. Este borde está fabricado con un aro de acero para proteger la campana. Sistema transpositor. El trombón tenor está construido en si bemol y suena como se escribe. Muchos trombones se fabrican con un mecanismo y una extensión adicional del tubo que conforma el sistema transpositor. Este sistema consta de las siguientes partes. Tubo transpositor. Llave de la válvula del transpositor. Válvula del transpositor. El trombón tenor con transpositor permite al instrumento alargar una cuarta hacia abajo su registro. Es decir, que en lugar de un si bemol en primera posición, vamos a obtener un fa. Este transpositor se acciona con el dedo pulgar izquierdo. Pasos para armar el trombón. Se toma el trombón por la campana, con el pabellón dirigido hacia abajo. Luego se agarra la vara. Es recomendable que al tomar la vara, el pasador de seguridad esté ajustado. Así se evita que el tubo externo de la vara se deslice y se caiga. Al colocar la vara en la campana, debe haber entre ellas un ángulo de 90 grados. Se fija la vara al tubo principal, apretando firmemente el aro de ajuste, o tuerca, diseñada para este fin. Luego, se inserta la boquilla en el tudel, presionando sin forzar, girándola un poco hasta que calce firmemente. La boquilla no debe quedar floja dentro del tudel. No debe golpearse para ajustarla. La boquilla
solamente se ajusta sin apretarla. Como ven, el trombón es un instrumento de factura muy simple, el más sencillo en mecánica de todos los metales. Posición básica del cuerpo. Capítulo 2. La actitud corporal está íntimamente ligada a la ejecución musical. Para tocar cualquier instrumento, debemos tener pleno conocimiento y control de nuestro cuerpo. El primer paso para el alumno es adquirir una buena posición corporal, ya que las malas posturas, cuando se hacen costumbre, son difíciles de corregir. El trombón es un instrumento que en la mayoría de las orquestas y bandas se toca sentado, aunque como solista y en la música popular se suele tocar de pie. Es propicio buscar siempre una posición corporal lo más natural posible, sintiendo que el peso de la parte superior del cuerpo está soportado en las caderas, asentado sobre sí mismo. Las piernas deben estar ligeramente separadas, de manera que entre los talones haya unos 20 o 35 centímetros. Los pies buscan un ángulo de apertura cómodo, procurando una buena base al cuerpo. Cuando se toca sentado, se debe hacer cerca del borde del asiento. Las piernas no deben separarse demasiado para propiciar el mejor balance y equilibrio. Los pies bien apoyados en el piso. Los hombros relajados. En términos generales, la posición del cuerpo es recta. Debe evitarse la inclinación hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás. La espalda debe mantenerse bien erguida para permitir el buen funcionamiento de la respiración. Algunos alumnos tienden a inclinar la cabeza hacia la campana. La cabeza debe mantenerse erguida. Posición de los brazos. Los brazos no deben estar ni muy pegados al cuerpo, ni muy levantados, para no entorpecer los movimientos respiratorios ni crear tensiones en el cuello. Los brazos deben estar relajados y los hombros distendidos. La mano izquierda. Al agarrar el instrumento, la mano izquierda funciona como un gancho que abarca el puente de soporte del tubo principal de la vara. Los dedos se colocan de la siguiente manera. El pulgar por detrás de la llave de la válvula del transpositor. El dedo índice se estira hasta apoyar su punta contra el tubo del tudel. Los dedos medio,
anular y meñique se ubican abrazando el cuerpo de soporte de la vara y el tubo inferior de la misma. La parte de la mano cercana al pulgar es el punto principal de apoyo del instrumento. La mano izquierda no debe emplearse para ejercer presión contra los labios. La mano izquierda sostiene el instrumento firmemente sin hacer presión contra los labios. La mano derecha. La sección móvil de la vara se toma por el punto inferior del puente de soporte. El pulgar de la mano derecha se coloca por detrás del puente de soporte, mientras que el índice y el dedo medio lo hacen por delante. Cuando se realiza la séptima posición del instrumento, es necesario extender el brazo. Así, el dedo pulgar se despega del puente de soporte. Los dedos anular y meñique se ubican por debajo del tubo de la vara. De este modo, el tubo de la vara permanece entre los dedos medio y anular en todas las posiciones. Esta manera de tomar con la mano derecha la vara del trombón debe hacerse sin apretar ni estirar los dedos. En ningún momento la vara se apoya sobre la mano. Tampoco el peso de la mano se apoya sobre la vara. Esta acción dificulta la séptima posición. Y a la vez, se golpea la campana. El movimiento de la vara, ejecutado por la mano derecha, es coordinado básicamente por la flexión de la muñeca y el codo. La mano derecha, al accionar la vara, establece el balance del instrumento. Los cambios de posición de la vara del trombón ameritan incluso en pasajes lentos, rapidez y precisión. Para facilitar los movimientos del brazo, es necesario que la muñeca siempre esté flexible. En ningún momento, el trombón se apoya sobre el hombro izquierdo. La parte del tubo cercana a la bomba de afinación se apoya levemente, sin ejercer presión, en el cuello. Al tocar el instrumento, la parte superior del torso tiende a inclinarse levemente hacia el frente. Esto debe evitarse, ya que la posición corporal debe ser lo más natural y relajada posible. Muchas veces, cuando se presenta un pasaje difícil, el instrumentista tiene la tendencia a contraerse, como si estuviera hundiendo la cabeza en medio de los hombros. Con los hombros totalmente relajados, el cuello debe estar estirado con naturalidad. El alumno debe tocar sentado hacia el borde de la silla. Esta posición contribuye con el buen funcionamiento del aparato respiratorio. Es importante siempre observar y revisar el cuerpo mentalmente. Esto ayudará a ubicar y evitar tensiones, malas posturas y cansancio físico. El instrumentista debe aprender desde el inicio de su estudio a estar siempre consciente del uso de su cuerpo. Respiración y emisión del aire. Capítulo 3. Parte 1. La respiración es la base de una columna de aire constante y estable. La emisión apropiada del aire
nos ayuda a realizar los matices, dinámicas e inflexiones propias de la buena ejecución. La inspiración. Al inspirar por la boca, las comisuras de los labios deben entreabrirse para tomar más aire en el menor tiempo posible. En el caso de la ejecución de pocas notas, la respiración debe efectuarse pausadamente, llenando completamente los pulmones. Cuando se trata de pasajes rápidos, las inspiraciones de aire deben efectuarse tratando de llenar al máximo los pulmones en el menor tiempo posible. Al tomar el aire para hacer sonar el instrumento, el movimiento de inspiración no debe influir en la embocadura. Se debe evitar el movimiento de los hombros. La respiración debe ser completa, llenando siempre al máximo los pulmones. Para obtener una respiración profunda y garantizar que los pulmones se llenen completamente, se debe sentir que el aire llega al abdomen y a la parte más baja de la espalda. Con esta acción, las costillas se mueven y expanden la caja torácica, permitiendo que el aire penetre en su interior. El diafragma, ubicado debajo de los pulmones y encima del estómago, presiona hacia abajo y hacia afuera, dilatando la zona abdominal y la parte más baja de la espalda. Al tomar el aire de esta manera, se llenan los pulmones al máximo de su capacidad. La expiración. La manera de expulsar el aire es una fase más delicada que la inspiración, ya que de la manera como se distribuya y emita el aire, puede depender la belleza y calidad del sonido. Sustentar y soportar el sonido. Tomar el aire suficiente en el momento justo permite sostener los pasajes largos. Atacar las notas de una manera precisa. Tocar fácilmente en cualquier volumen y realizar las dinámicas crescendo y decrescendo. Intensificar el sonido. Producir un vasto rango de colores en el sonido.
El carácter y la proyección de una frase musical se logran básicamente con la manera de emitir el aire. El músico que ejecuta un instrumento de viento debe aprender cuándo y cómo tomar el aire siempre en función de la música. La columna de aire es la cantidad de aire que sale por la boca y que produce el sonido al hacer vibrar los labios dentro de la boquilla. El diafragma genera la presión de la columna de aire. Con la ayuda del diafragma, la lengua funciona como regulador de esta columna. La acción relacionada entre la lengua y el diafragma permite manejar la columna de aire para obtener los resultados de sonoridad deseados. La columna de aire debe ser constante. Siempre está sometida a la presión que ejercen el diafragma, los músculos del tórax y, en último lugar, la posición de la lengua. La sonoridad del instrumento se basa en la manera de controlar la columna de aire. Esto se puede lograr adaptando la embocadura apropiada y manejando correctamente la presión del diafragma. Reduciendo y ampliando la velocidad de la columna de aire y con la ayuda de la lengua, se logra dominar la correcta emisión en todos los registros y con los matices dinámicos deseados. La producción de notas fallas nunca se compensa con presión de labios o de boquilla, sobre todo en el caso de las notas agudas. Cuando una nota aguda no sale bien, se relajan los músculos de la cara, la garganta y las comisuras de los labios sin crear tensión en los demás músculos de la cara. Luego se aprieta el área del diafragma. Ejercicios para la respiración. Capítulo 3. Parte 2. Ejercicio para la columna de aire. Contra la pared se sostiene una hoja de papel común y corriente. Se acercan los labios hasta unos 10 centímetros de ella y se sopla contra ella mientras se suelta, con la intención de mantenerla adherida a la pared, tan solo con la presión ejercida por la columna de aire que se expele. Una vez dominado este ejercicio, a 10 centímetros de distancia, se aumentará de 5 centímetros en 5 centímetros hasta llegar a 35 centímetros para consolidar la misma. Ejercicios para una adecuada respiración. Una columna de aire constante y estable se desarrolla a través de la práctica diaria de ejercicios diseñados con este fin y la ejecución de notas largas con el instrumento. Los siguientes ejercicios ayudan a desarrollar aspectos como el funcionamiento del diafragma, la separación de los dientes y la posición de los músculos de la cara, de la mandíbula inferior y de la garganta.
Para la ejecución de este ejercicio, se utiliza un metrónomo y un trozo de manguera con las siguientes características. El trozo de manguera debe ser de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Su diámetro debe ser igual a la segunda falange del dedo meñique. Esta medida corresponde aproximadamente al diámetro de la abertura de la laringe. Se introduce, no demasiado, este trozo de manguera en la boca, entre los dientes, sin apretarla. El rostro relajado. Si se observa en un espejo y se palpa la garganta con la mano, se comprueba que al tener la manguera colocada entre los dientes, la mandíbula inferior y la laringe se desplazan un poco hacia abajo, provocando quizás el bostezo. Durante esta práctica, se debe evitar producir sonidos con la garganta o los labios. Ejercicio 1. Se coloca el metrónomo en 40 pulsaciones por minuto. Entre un pulso y otro, mientras se cuenta hasta 4, se aspira aire para llenar al máximo los pulmones. Luego, contando igualmente hasta 4, entre un pulso y otro, se expulsa totalmente el aire de los pulmones. Este ejercicio, con el metrónomo en 40 pulsaciones por minuto y contando hasta 4 entre pulso y pulso, se repite 5 veces. Es probable que durante las primeras prácticas el alumno experimente mareos o sienta un hormigueo en el rostro. Estas sensaciones son normales. El cuerpo se está adaptando. Lo recomendable es descansar brevemente y continuar. Ejercicio 2. Ahora, con el metrónomo igualmente en 40 pulsaciones por minuto, se aspira el aire un poco más rápido, a la cuenta de 3 entre pulso y pulso. Luego, se expira de la misma manera. Este ejercicio, con el metrónomo en 40 pulsaciones por minuto y contando hasta 3 entre pulso y pulso, se repite igualmente 5 veces. Ejercicio 3. Ahora se aspira el aire más rápido todavía, pero a la cuenta de 2 entre pulso y pulso. Se expira el aire de la misma manera y se repite el ejercicio 5 veces. Ejercicio 4. Por último, a la cuenta de 1 entre pulso y pulso, la aspiración y expulsión del aire se hace mucho más rápido. Se coloca el metrónomo en 140 pulsaciones por minuto. Se repite las veces que se pueda, sin exagerar. Al final, se apaga el metrónomo y se disminuye poco a poco la velocidad de la respiración. Los dientes se mantienen separados y alineados en un mismo plano. El rostro relajado. La mandíbula inferior y la laringe desplazadas un poco hacia abajo en posición de bostezo. Es muy importante observar que controlando la velocidad de la columna de aire, el instrumentista adquiere un mayor dominio de los matices musicales. En el primer ejercicio,
en el cual expulsamos el aire lentamente, está reflejada la necesidad de constancia y estabilidad que exigen las notas pianissimo. El ejercicio número 2 se corresponde más con un pasaje mesopiano. El ejercicio 3 se aproxima a la exigencia de aire del mesoforte. El ejercicio 4, en donde el aire se aspira y se expulsa más rápido, ejemplifica el papel de la columna de aire en las notas forte. Este entrenamiento solo tiene sentido si el alumno traslada la observación de la experiencia adquirida a su aplicación práctica en la ejecución del trombón. Embocadura y emisión de sonido. Capítulo 4. La embocadura. Se llama embocadura a la posición que asumen los músculos faciales y los labios al colocarlos en la boquilla del instrumento para hacerlo sonar. El alumno que se inicia tiende a soplar muy fuerte, subir los hombros, inflar las mejillas y tensar el cuello. El cuerpo debe estar relajado y sin tensiones. Los aspectos más exigentes de este instrumento son la respiración y la emisión del sonido. La boquilla se ubica perpendicularmente a la boca. Nunca está inclinada hacia arriba o hacia abajo. Debe quedar derecha, hacia adelante. La boquilla se coloca en todo el centro de la boca. El borde del labio inferior debe estar colocado dentro de la copa de la boquilla.
El borde inferior del aro de la boquilla se coloca debajo del labio inferior. El resto del aro de la boquilla se coloca sobre ambos labios sin presionarlos. Los labios quedan dentro de la boquilla. De esta manera, la boquilla queda ubicada con mayor superficie sobre el labio superior que sobre el labio inferior. Aunque la boquilla debe estar bien adherida a la boca, en ningún momento se hará presión excesiva. La presión entre la boquilla y la boca debe ser la justa y necesaria. Así los labios vibrarán con comodidad. En ningún momento la embocadura debe moverse para producir los sonidos. Al ejecutar un instrumento musical, se deben evitar tensiones y posiciones forzadas. Con la boca cerrada, se sopla obligando al aire a salir por el centro de los labios sin abrirlos. Al soplar de este modo, la columna de aire hace vibrar uno contra el otro los bordes de los labios y se produce un sonido natural. Dentro de la boca, los dientes no deben tocarse. Las mejillas no deben inflarse. Deben permanecer relajadas. Se sopla así durante unos minutos hasta lograr que este sonido que se produce sea lo más constante posible. Se coloca la boquilla sobre los labios, sosteniéndola con una sola mano, y se continúa soplando. Se nota que con la boquilla el sonido se transforma. Este será el sonido que se transmitirá al instrumento. Sin dejar de soplar, se retira la boquilla para notar la diferencia. Se repite el ejercicio varias veces. En ningún momento se usan las cuerdas vocales. El sonido que se produce se debe únicamente a la vibración de los labios y a la velocidad de la columna de aire. El alumno comprobará las posibilidades sonoras soplando de diferentes maneras, suave o más fuerte. Practicando solo con la boquilla es que se aprende a emitir el sonido. Es recomendable practicar frente a un espejo, con la boquilla y sin ella, para comprobar la vibración de los labios, la correcta posición de estos en la boquilla y corregir tensiones del rostro. Cuando no se obtiene el mejor resultado, aun cumpliendo con todos los pasos para obtener una buena embocadura, se debe revisar la forma de la dentadura. Es el alumno quien debe lograr una posición natural y personal adaptada a su morfología bucal.
Emisión del sonido. La boquilla se inserta en el tudel, sin forzarla, hasta que ajuste. El instrumentista se debe sentar cómodamente cerca del borde del asiento. Las piernas ligeramente abiertas. El tronco y el cuello derechos. Los hombros relajados. El rostro mirando al frente. Al llevar el instrumento a la boca, se toma aire lo más natural posible y se sopla. Dentro de la boca, los dientes no deben tocarse y las mejillas deben permanecer relajadas. Se sopla así durante unos minutos hasta lograr que este sonido que se produce sea lo más constante posible. Sin dejar de soplar, se retira la boquilla para notar la diferencia. Se repite el ejercicio. Es importante recordar los detalles antes mencionados. La boquilla debe estar ubicada perpendicularmente a nuestra boca. Presión justa. Embocadura fija. Cuerpo relajado. Formación muscular de la embocadura. Se debe comenzar con la vara cerrada, un ataque incisivo y fuerte, seguido de un diminuendo sobre 4 tiempos, a 60 pulsaciones por minuto, tratando de pronunciar la sílaba tú, cuidando que la nota no se corte en el diminuendo. Ejercicio. De pie, relajado y con las manos apretando el abdomen, se inhala aire profundamente y se emite con fuerza un tú. Este mismo ejercicio, acostado de espalda en un sofá o en el piso, permite que los hombros y el pecho no se muevan. Esta respiración es la ideal para ejecutar el instrumento. Para lograr el ataque, se recomienda que las primeras secciones de ejercicios no se excedan de 5 minutos. Una vez logrado el objetivo, la práctica se puede extender 5 minutos más. Si se siente un hormigueo en los labios, se debe parar. Es muy importante hacer un descanso de 5 segundos entre cada ejercicio. Esto incrementa la resistencia y permite que la sangre irrigue los músculos que nunca habían trabajado de esa forma. Armónicos y posiciones. Capítulo 5. Series de armónicos. Se inician las series de armónicos
partiendo de la primera posición con la nota fundamental si bemol, también llamada nota pedal. A partir de ese si bemol, se generan una serie de armónicos que conforman las notas de la primera posición. Si bemol, fa, si bemol, re, fa, la bemol, si bemol. La serie de armónicos va descendiendo por semitonos a medida que se va pasando por las 7 posiciones de la vara. El si bemol pedal de la primera posición se transforma en la pedal en la segunda posición. El si bemol grave de la primera posición se transforma en la en la segunda posición. El fa de la primera posición se transforma en mi en la segunda posición. El si bemol de la primera posición se transforma en la en la segunda posición. El re de la primera posición se transforma en do sostenido en la segunda posición. El fa de la primera posición se transforma en mi en la segunda posición. El la bemol de la primera posición se transforma en sol en la segunda posición. El si bemol de la primera posición se transforma en la en la segunda posición. La afinación de los armónicos 4 y 6 en todas las posiciones resulta ser un poco baja. Para ajustarla, se sube ligeramente la posición con la vara. Los armónicos 4 y 6 en la primera posición son imposibles de afinar, ya que la vara está cerrada en su posición más alta. El armónico 4, desafinado en la primera posición, se puede sustituir por el armónico 5 de la cuarta posición. El armónico 6, el más desafinado en la primera posición, se puede sustituir por el armónico 7 en tercera posición. Posiciones principales del trombón. El trombón tiene 7 posiciones básicas, a partir de las cuales se generan todas las demás notas del instrumento. En cada una de las posiciones que veremos a continuación, se producen una serie de notas. Sin embargo, vamos a ver las primeras notas de cada posición. Primera posición. Con la vara completamente recogida, se hacen las primeras notas básicas: si bemol, fa,
si bemol. Segunda posición. Con la vara aproximadamente a 3 centímetros de la primera posición, se hacen las notas básicas. La, mi, la. Ejercicios de recapitulación. 1. Con las 2 posiciones antes nombradas, el alumno deberá hacer a su libre elección una combinación de las 3 primeras notas básicas de las 2 posiciones. Tercera posición. Con el puente de soporte de la vara aproximado al borde de la campana, se hacen las notas básicas la bemol, mi bemol, la bemol. Cuarta posición. Con el extremo superior de la vara deslizante, alineado con la campana, se hacen las notas básicas sol, re, sol. Ejercicios de recapitulación. 2. Con las 4 posiciones antes nombradas, el alumno deberá hacer a su libre elección una combinación de las 3 primeras notas básicas de las 4 posiciones. Quinta posición. Con la vara aproximadamente a 7 centímetros de la campana, se hacen las notas básicas sol bemol, re bemol, sol bemol. Sexta posición. Con la vara aproximadamente a 16 centímetros de la campana, se hacen las notas básicas fa, do, fa. Séptima posición. Con la vara totalmente extendida de 1 a 2 centímetros por debajo de la guía de la vara interna, se hacen las notas básicas mi, si, mi. Ejercicios de recapitulación. 3. Con las 7 posiciones antes nombradas, el alumno deberá hacer a su libre elección una combinación de las 3 primeras notas básicas de las 7 posiciones. El alumno se iniciará en el estudio de las posiciones a partir de la fundamental y 3 armónicos por cada posición. Posteriormente, podrá practicar hasta 4 o 5 armónicos. La afinación de las notas no dependen solo de la posición exacta de la vara, sino también del oído del instrumentista.
Técnicas básicas de ejecución. Capítulo 6. La lengua y el ataque. La calidad de sonido al atacar una nota depende de la manera como se emite el aire y del modo como se emplee la lengua. Desde el comienzo, mientras el alumno busca producir el sonido en la boquilla, debe practicar el ataque. El ataque consiste en que al tomar el aire por las comisuras de los labios, con la embocadura apropiada, se coloca la punta de la lengua contra la parte posterior de los dientes inferiores. Luego se retira rápidamente, sin brusquedad, como para pronunciar la sílaba tú. Así, el aire contenido puede salir para producir el sonido. Si el ataque es correcto, el sonido debe producirse inmediatamente. El ataque de las notas, como pronunciando la sílaba tú, se aplicará siempre a todo el registro del instrumento. Este ejercicio hay que repetirlo con perseverancia hasta obtener los mejores resultados. El ataque sirve para dar inicio a una nota o a un grupo de notas. Para separar las notas entre sí, el ataque debe practicarse continua y rítmicamente en cada nota, sin interrupción, haciendo pausas solo para tomar aire. La separación de las notas debe producirse con el movimiento de la lengua. La acción de la lengua, en cierto modo, actúa como una válvula que permite el paso del aire hacia afuera. Como pronunciando la sílaba tú, con un movimiento rápido y muy corto, el aire pasa libremente hacia el interior del instrumento, produciendo un sonido que se amplificará a través del trombón. Al practicar el ataque de las notas, se debe cuidar no cambiar la embocadura. De este ataque fundamental dependen todas las articulaciones en el trombón. Para desarrollar el ataque básico del trombón, es recomendable estudiar con el método de André Lafosse. La articulación. La articulación es un recurso de interpretación musical que se basa en la manera de tocar las notas separadas o ligadas entre sí, dando carácter especial de ligereza, calma o agresividad. El staccato. El staccato, o golpe de lengua, tiene tres variantes. El staccato normal o simple, la cual se produce con la sílaba tú, permitiendo a su vez una pequeña separación entre cada nota ejecutada. El staccato largo se hace con una sola respiración, pronunciando la sílaba da o du, que a su vez permite un ataque con suavidad para cada nota.
En el staccato largo, este ataque se representa con un punto sobre la nota. El staccato corto se hace pronunciando la sílaba tú, que a su vez se señala con un punto sobre la nota, permitiendo más separación entre cada una de ellas. Las notas se tocan muy cortas y separadas entre sí. Cuando la velocidad del trozo musical a ejecutarse es muy rápida y se deben tocar muchas notas seguidas, se usan otros golpes de lengua. El staccato doble se hace cuando el figuraje es binario, atacando las notas como si pronunciáramos las sílabas tucu, 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 tucu. El staccato triple se hace cuando el figuraje es ternario, atacando las notas como si pronunciáramos las sílabas tucutu, tucutu, tucutu. Es recomendable exagerar el ataque, produciendo las notas con presión de labios. La velocidad del aire va en relación directa con la producción de las notas graves y agudas. Aire rápido para las notas agudas. Aire lento para las notas graves. El ataque fundamental debe practicarse en todas las posiciones. Este estudio no debería exceder de 2 meses. El legato. El legato se representa con una línea curva colocada sobre 2 o más notas. Se toca con una sola respiración, atacando solo la primera nota, donde se inicia la ligadura, claramente identificable por el símbolo de la línea. Las demás notas deben sonar de manera suave y continua, utilizando la presión del diafragma para mantener el flujo constante. Debido a la característica deslizante de la vara, el instrumentista percibe que en la ejecución de las notas puede producirse involuntariamente un glissando. Para evitar el efecto de glissando en las ligaduras, el trombonista debe practicar el legato de 2 o más notas con el movimiento rápido y preciso de la vara, acompañando cada nota con un movimiento de lengua semejante al que se hace al pronunciar la sílaba da o du.
Existen en el método de André Lafosse excelentes ejercicios para el estudio de este tipo de ligado. Al estudiar la ligadura de dos notas, debe hacerse apoyando la primera nota más que la segunda. Después de practicar con la ligadura de dos notas, se procede a la práctica de las ligaduras con 3, 4, 5 notas, etc. La manera de utilizar la columna de aire, tanto para el staccato como para el legato, será siempre la misma. En ambos casos, se debe emitir el aire como si se tocara una gran nota larga interminable, manteniendo constante y sin interrupción la presión del aire, sin cambiar la embocadura y sin presionar la boquilla. Con el estudio del legato, se obtiene un timbre más homogéneo en todo el registro del instrumento y en la sonoridad de las notas. Ejercicios básicos de calentamiento. Capítulo 7. Cada vez que se inicia una sesión de trabajo, al realizar el estudio diario del trombón, el cuerpo debe irse adaptando a las exigencias físicas que impone la ejecución del instrumento. Posición corporal y respiración. Para lograr los mejores resultados en la interpretación, es importante una rutina de preparación y acondicionamiento físico. La ejecución en frío de obras o estudios que presentan gran dificultad y exigencia para el ejecutante puede traer como consecuencia fatiga prematura y empobrecimiento de la calidad sonora. La primera parte del calentamiento se inicia con la secuencia completa de los ejercicios para la respiración. Luego, el alumno continuará con los siguientes ejercicios. Ejercicios de labios. Ejercicio 1. Sin la boquilla, el estudiante debe hacer ejercicio de vibración de labios, sin nota específica, espontánea y libremente, durante algunos minutos. Es probable que durante las primeras prácticas, el alumno experimente un hormigueo en el rostro o sienta mareos. Estas sensaciones son normales. Lo recomendable es descansar brevemente y continuar. Se sopla así durante unos minutos hasta lograr que este sonido que producimos
sea lo más homogéneo posible. Ejercicio 2. Un buen ejercicio resulta el tratar de entonar un conjunto de notas tan solo con la columna de aire haciendo vibrar los labios. A este efecto se le conoce con el nombre de buzz. Ejercicio de boquilla. Se coloca la boquilla sobre los labios y se continúa soplando. El alumno debe recordar que la boquilla se ubica perpendicularmente a la boca. Nunca está inclinada ni hacia arriba ni hacia abajo. Debe quedar derecha, hacia adelante. Aunque la boquilla debe estar bien adherida a la boca, en ningún momento se hará presión excesiva. Así los labios vibrarán con comodidad. La presión entre la boquilla y la boca debe ser la justa y necesaria. En ningún momento la boquilla debe moverse para producir los sonidos. Tampoco se deben inflar las mejillas. El rostro y el cuerpo deben estar relajados. Notas largas. Al colocar la boquilla en el trombón, se pueden hacer algunas notas largas en las 7 posiciones básicas del instrumento, con la ayuda del teclado u otro instrumento de referencia. Este ejercicio debe hacerse durante pocos minutos y tocando notas largas de fácil ejecución. Golpe de lengua. Haciendo las 7 posiciones básicas del instrumento, practicamos el golpe de lengua con el trombón, haciendo notas sostenidas sin diminuendo. Luego, haciendo notas sostenidas con diminuendo. Ejercicios de técnica. Escalas. Con el metrónomo a 60 pulsaciones por segundo, se hacen escalas comenzando por la tonalidad de si bemol. Este ejercicio debe realizarse con el mismo patrón rítmico, normal y en staccato. El inicio del estudio de las escalas puede hacerse en las tonalidades de fa mayor, la bemol mayor y si bemol mayor. Ejercicios de staccato y diafragma. Se sopla en el trombón como si fueran staccatos fortísimos. Sin hacer sonar el instrumento, se expulsa todo el aire contenido en los pulmones. Si se afloja el abdomen al expirar, se descompensa la columna de aire.
Esto influye en el sonido, cambia el timbre y se modifica la afinación. Sin exagerar, el diafragma debe mantenerse tenso. Ejercicios de flexibilidad. En estos ejercicios de flexibilidad se tocan los armónicos de cada una de las 7 posiciones. Se comienza lentamente y luego se aumenta la velocidad. La primera nota siempre se ataca con un golpe de lengua y las demás se tocan ligadas con la acción de la columna de aire y el apoyo de la lengua. Estos ejercicios en las 7 posiciones contribuyen a que el sonido de las notas sea homogéneo en todo el registro del instrumento. Al hacer ejercicios de flexibilidad, se debe cuidar no cambiar la embocadura. Se comienza con la ayuda del teclado a hacer las 3 primeras notas de la primera posición. Luego, en segunda posición, y así hasta la séptima posición. Afinación y otras sugerencias. Capítulo 8. La afinación. Con la ayuda de un afinador, la afinación general del instrumento se realiza de la siguiente manera. Se ajusta la bomba de afinación, sacándola o metiéndola, hasta que se obtenga lo más afinada posible, la nota si bemol, con la vara totalmente recogida. Hay una afinación posterior ajustada durante la ejecución del repertorio. El trombonista
debe desarrollar la capacidad de ajustar la afinación cuando toca dentro de un ensamble. El nivel de exigencia, tanto en los ejercicios de respiración como en los de vibración con la boquilla, depende de la edad y de la corpulencia del alumno. Cuando los alumnos son niños, se sugiere la ejecución de melodías sencillas, conocidas. Así se mantienen motivados y disfrutan el instrumento. La lectura del trombón necesita el conocimiento de las claves de Fa en cuarta línea, Do en cuarta línea, Do en tercera línea, Sol en segunda línea. Es importante hacer ejercicios en donde se alternen las articulaciones ligado y staccato. Se recomienda el método André Lafosse para la ejecución de estos ejercicios. Paralelamente, se deben estudiar los libros técnicos de Kopráš y Müller. Es importante el estudio de escalas mayores y menores, con y sin articulaciones. Teniendo en cuenta que al consultar y trabajar libros y métodos, lo más importante es que lo que se estudia debe hacerse con mucha conciencia, cuidado y extrema disciplina. Se aconseja el estudio de las escalas progresivas de Delis que se encuentran en el Vademecum del trombonista, de André Lafosse. Una sugerencia saludable para el estudiante de trombón es la práctica de la natación en piscina, sobre todo con la cabeza debajo del agua. Cuidado y mantenimiento. Capítulo 9. El trombón necesita mucho cuidado, sobre todo en lo que se refiere a las partes deslizantes, la vara y la bomba de afinación. La vara es la parte más delicada. Con cualquier pequeño golpe deja de funcionar satisfactoriamente o se tranca por completo. Por supuesto, un buen especialista puede enderezar el golpe eventual, pero nunca más la vara tendrá la calidad de una nueva. En efecto, aunque el metal es elástico, nunca regresa del todo a su posición original. Es de suma importancia acostumbrarse a mantener la vara siempre asegurada con el pasador, para evitar que ésta se salga y se dañe al caer. Cuando hay que utilizar la mano que sostiene la vara para voltear la página o escribir algo en la partitura, se emplea la llamada posición de gancho, en donde se utiliza el meñique para trancar la vara.
Nunca se debe tomar el trombón por la bomba de afinación, ya que puede salirse y ocasionar la caída del instrumento. El trombón debe ser transportado en un estuche apropiado, ya sea en el trabajo diario o durante un viaje. Cuando el instrumento está en descanso, debe posarse en un espacio seguro o en un paral diseñado para este fin. El trombón se apoya sobre la protección del codo, la cual, por lo general, está recubierta con una pequeña pieza de goma. Cuando se termina de tocar, se vacía el agua condensada en su interior, utilizando la válvula de desagüe instalada con ese fin. Al accionar la válvula de desagüe, se debe procurar que el orificio de salida esté alineado paralelamente al suelo para que el agua efectivamente salga. Si se acciona la válvula con el trombón inclinado, el agua se irá hacia la parte curva del codo y aunque se intente sacarla, ésta permanecerá allí. Cuando se ejecuta el instrumento en concierto, se debe realizar este procedimiento tratando de ser lo más discreto posible, evitando sonidos que perturben la ejecución musical de los demás músicos. Después de usar el trombón, debe ser limpiado con una pieza de tela suave, preferiblemente de algodón. La mayoría de los trombones están recubiertos de un barniz horneado, pero a pesar de eso, son sensibles a la humedad, polvo y transpiración. La vara del trombón debe mantenerse siempre limpia. Esta limpieza puede hacerse utilizando una mezcla de detergente para lavar platos con agua. Al secar la vara, se le aplica ligeramente una crema especial para facilitar el deslizamiento. Para el mantenimiento del trombón, existe en el mercado un kit especial con los implementos necesarios para su limpieza, incluyendo una guaya flexible que tiene una especie de cepillo en cada una de sus puntas. La guaya debe usarse solo en casos extremos, ya que su uso frecuente puede dañar el interior de los tubos. Eventualmente, el trombonista puede sentir que la vara se pega. Cuando esto ocurre, se saca la vara, se limpia y se aplica ligeramente una pequeña porción de crema o de aceite especial para este uso.
El exceso de crema frena el movimiento de la vara. Esta se puede diluir rociando agua sobre la sección fija de la misma, permitiendo su buen funcionamiento. La bomba de afinación es también una parte muy delicada que tiene tendencia a desviarse de su eje y doblarse al manipularla. Cada 4 o 5 meses se lava la bomba de afinación. Esta se saca y con un cepillo largo y delgado se limpia por dentro, igualmente con la solución de agua y detergente. Por fuera, se limpia con una esponja suave para fregar y detergente. Luego se seca con una pieza de tela de algodón y se engrasa ligeramente el tubo de encaje de la bomba de afinación. El exceso se limpia con un pañito o servilleta. Al colocar la bomba de afinación en su lugar, se realiza el movimiento de afinación, metiendo y sacando la bomba. Para esto, se toma cada uno de los tubos apretándolos con cada mano y con la ayuda de los pulgares se efectúa el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Las primeras sesiones de mantenimiento deben efectuarse bajo la supervisión y asesoría del profesor. Para limpiar la boquilla, se puede usar un cepillo redondo, semejante al que se utiliza para limpiar la mamila de los teteros. Se recomienda no usar líquidos ni productos químicos para limpiar metales. Estas sustancias son muy fuertes y pueden corroer el trombón. Si el receptáculo de la boquilla en el estuche del instrumento no es seguro y la boquilla tiende a salirse, esta puede transportarse en un pequeño estuche. El instrumento debe llevarse anualmente al especialista para hacer revisión del mecanismo y limpieza general. Recomendaciones. Cepillarse los dientes antes de tocar el instrumento. Limpiar el instrumento después de haberlo utilizado. Evitar golpes que estropeen la boquilla y el instrumento. Si el instrumento presenta golpes, llevarlo únicamente a un especialista. Breve historia del trombón. Capítulo 10. El trombón es un instrumento de fabricación simple. Desde el punto de vista mecánico, es el más sencillo de todos los metales. Su origen es antiguo y primitivo. Evoluciona a partir de la barra hueca y de los cuernos de animales. A través de los años, las distintas civilizaciones crearon sus propios instrumentos con fines religiosos, festivos, guerreros o mágicos.
Cuando el hombre descubre los metales, 3000 años antes de Cristo, comienza a moldear instrumentos sonoros. Ya para el año 1350 a.C., en la tumba de Tutankamón, se encontraron pequeñas trompetas de bronce, doradas y plateadas, de sonidos agudos. Los romanos utilizaban las trompetas para acompañar sus cantos guerreros y sus fanfarrias heráldicas. Se conoce la construcción de 3 tipos de trompetas: el litus, curvado y de sonido agudo para la caballería; la tuba, recta y de sonido más grave para la infantería; y la buccina, en forma de espiral y sonido aún más graves. De estos instrumentos, el litus merece una especial mención por ser el primero en poseer embocadura independiente. Los celtas, por la influencia de las legiones y colonias romanas, crearon el carnix, con embocadura de plomo y cabeza o pabellón en forma de dragón. Este instrumento, típicamente celta, recuerda la estructura del litus romano. En Irlanda, 300 años antes de Cristo, se hallaron instrumentos con la misma forma del carnix y muy semejantes a otro instrumento ancestral conocido como lur. A partir del siglo XI, las trompetas romanas se alargan y adelgazan al tiempo que se ensancha su pabellón. En Francia, se denominó a estas nuevas trompetas trompas sarracenas, mientras que los españoles prefirieron adoptar el nombre árabe nafir, que ellos pronunciaron como añafil. La nobleza francesa prefirió designar esta trompeta con la palabra buazán, derivada de la palabra latina buccina, que aplicaban los romanos a un instrumento de línea curva. Durante la Edad Media, el litus, la tuba y la buccina conservaron su aspecto y estructura. Los alemanes convierten a la buccina en Posaune, denominación que ha llegado a nuestros días, aplicada al trombón, y se mantiene en los países germánicos y al norte y centro de Europa. A partir del siglo XIV, encontramos la mejor referencia que existe de la vara del trombón. En el grabado Los Ángeles Músicos, del Hans Memling, se ve un ángel tocando una trompeta, cuya boquilla sostiene con los dedos, y sugiere que los sonidos se producían al sacar y meter el tubo. Esta evidencia determina que podría tratarse del origen de la tromba di tirarsi, como se llamaba en italiano al sackbut francés, o saccabuche, que es el verdadero antecesor de nuestro trombón de varas. El origen de la palabra sackbut viene de sacar y meter. Es una palabra que describe el movimiento de la vara. El nombre de sackbut, saccabuche o tuba ductilis sirve para designar en los siglos XV y XVI a la trompeta baja que los italianos llaman trombone, denominación que se le da en la actualidad. El trombón de vara, el antiguo sackbut o saccabuche, no ha sufrido modificación alguna. Desde entonces, mantiene su sencillo y básico diseño. El trombón de vara se utilizaba en la música de la Iglesia Católica y luego en la protestante, doblando las partes del coro de voces, tradición que perduraría hasta mucho tiempo después. En los ensambles de música del Renacimiento, se incluye el trombón como instrumento acompañante.
Es en 1607, con el Orfeo de Monteverdi, que aparece el trombón por primera vez en la orquesta, con diferentes registros: alto, tenor y bajo. En el siglo XVII y XVIII, Händel, Mozart y Beethoven incluyen al trombón en sus misas y oratorios. Durante el siglo XVIII se crearon trombones de pistones que se utilizaban en las bandas de instrumentos de viento. Algunos autores, como Giuseppe Verdi, escribieron para el trombón de pistones. La ejecución de este instrumento requería de un alto nivel técnico. Con el tiempo, el uso del trombón de pistones fue desapareciendo. En 1834, en Alemania, fue creado el trombón bajo. Este instrumento utiliza 2 cilindros transpositores en vez de uno, el primero en fa y el segundo en mi. Desde comienzos del siglo XX, el trombón fue adoptado por la música de jazz, la cual ha explotado en gran manera sus cualidades y, en particular, sus efectos de glissando. Los músicos de jazz de New Orleans modernizan el trombón, aumentando el tamaño del diámetro de los tubos, la campana y usando nuevas aleaciones en la elaboración de la vara. Hoy en día, en la orquesta sinfónica, los trombones más usados son el tenor, el bajo y eventualmente el alto. A pesar de las innovaciones que ha experimentado el instrumento durante sus 4 siglos de existencia, puede decirse que conserva su estructura original. Esto hace ser al trombón uno de los instrumentos de vientos más nobles que permite sonar toda la gama de la voz del hombre, tenor, barítono y bajo.